Muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a dar tiempo orándole al Señor. Padre de gloria, gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas, pastores, todos los líderes, estudiantes, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, para ser capacitados por ti. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que todo lo que hablemos aquí sea guiado, Señor, por ti, que venga directamente de ti, Señor, para nuestra edificación. Ponemos delante de ti este tiempo en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ir compartiendo. Excelente. Ustedes deben estar viendo ya la diapositiva. Bienvenidos a la clase número 3 de hermenéutica, una clase supremamente importante. Y quiero arrancar con esa relación que tiene la exégesis y la hermenéutica. La hermenéutica es la materia o la ciencia más bien de una vez que me da esas herramientas, esas normas, esas reglas, esos principios de interpretación. Y la exégesis es la aplicación de todos estos principios, de todas estas herramientas, de estas normas. O sea, cuando yo ya empiezo a plasmar y a escribir y a utilizar cada uno de estos principios de la hermenéutica, lo que estoy haciendo es que exégesis. Muy bien, vámonos para nuestra primer diapositiva. Yo creo que ustedes deben estar viendo bien. Definición del género literario. En esta tercera clase ya vamos a ingresar a hablar un poco acerca de los géneros literarios dentro de la Biblia, ¿verdad? Que es lo que realmente nos interesa a nosotros en este momento. Y vamos a mirar entonces, acuérdense que hay géneros literarios y hay figuras literarias, pero por el momento vamos a concentrarnos un poquito en lo que es la definición del género literario. La palabra género es un término procedente del latín que significa forma o clase. Sí, es la forma o la clase. Eh, el medio, con este término se aplica a la interpretación bíblica. O sea, es la forma o la clase de literatura en la cual fue escrito el relato, el pasaje, el capítulo, en este caso. La expresión género literario se refiere sencillamente a las diferentes categorías, formas o tipos de literatura que encontramos en la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos narrativa, tenemos la ley, tenemos poesía, tenemos profecía, tenemos textos sapienciales. La narrativa la tenemos en el Pentateuco, en la Torá, igualmente en la ley, aunque podríamos ver que prácticamente mucho del Antiguo Testamento e inclusive del Nuevo Testamento es narrativo, ¿verdad? Porque se está narrando. Acordémonos que estamos narrando, discúlpenme, yo cojo, estamos narrando la historia de Dios. Es la historia de Dios donde nosotros, por su gracia y su misericordia, nosotros podemos ser, ¿qué? Coprotagonistas. Él nos permite, pero realmente es la historia de Dios que está aquí en estos 66 libros. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos la narrativa, nuevamente la ley. Acuérdense que la ley que le fue entregada a Moisés de parte del Señor. Y tenemos la poesía, tenemos la profecía, tenemos textos sapienciales. Tenemos entonces en el Nuevo Testamento los 4 evangelios, que también podrían ser biografías, también podrían ser biográficos. Tenemos un libro de historia que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque los evangelios también podríamos mirarlos como parte histórico también, porque está
narrando la historia de Jesús en la tierra. También podríamos decir que los evangelios son biográficos, pero usted y yo los conocemos más como los evangelios. Pero usted podría hablar de los libros biográficos. ¿Por qué? Porque está narrando la vida de Jesucristo, la vida de Jesús aquí en la tierra. Tenemos entonces el libro histórico, que es Hechos de los Apóstoles. Tenemos las cartas. Usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre carta y... Discúlpeme que se me acaba de pasar el texto. Usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre carta y epístola? No, no hay una diferencia entre carta y epístola. Usted puede hablar de cartas paulinas, o sea, las cartas escritas por Pablo, o podría hablar de las epístolas paulinas, las epístolas escritas por Pablo, o las cartas generales o epístolas generales. Indiferente, las dos indiferentes. Y tenemos un libro de literatura apocalíptica, que es que el libro de las revelaciones, o que también conocemos como el Apocalipsis. Muy bien, espero que hasta el momento vayamos bien. Si después de escuchar este video usted todavía tiene dudas, no dude en escribirme, preferiblemente por el chat personal, para que el chat del grupo no lo llenemos. Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento y sus géneros literarios. Entonces tenemos, y aquí ya lo estamos clasificando igualmente por libros, que es bien interesante. Entonces podemos clasificarlos de la siguiente manera. Como ley o catálogo, tenemos los 5 primeros libros de la Biblia, que usted y yo también tuvimos el placer de compartir juntos pantalla. Tenemos los 5 primeros libros de la Biblia: Pentateuco, la Torá o los libros de Moisés. O sea que el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se consideran y están catalogados como géneros literarios, ley o catálogo. Tenemos 12 libros de los profetas, en este caso profetas menores, y los consideramos como los libros históricos. Ustedes también ya vieron, la mayoría de ustedes vieron libros históricos y vieron libros poéticos. Entonces, tenemos los 12 libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de los Reyes, primer y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros están catalogados entre los libros históricos, género literario del Antiguo Testamento. Los poéticos y sapienciales, que ustedes también ya los ven, son 5 libros, que está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Profetas mayores, fíjense que aquí son 5 libros, no son 5 profetas, sino son 5 libros de profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entendiendo que el profeta Jeremías escribe pues el libro que lleva su nombre, pero también Lamentaciones. Y tenemos 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Yo creo que por aquí en los libros históricos dije profetas menores. Discúlpenme que a veces me emociono más de la cuenta. Y entonces tenemos libros históricos y profetas menores. Ambos son 12 libros. Les ruego me disculpen. Aquí usted ya puede concentrarse, aquí ya usted puede identificar el género literario en el cual están escritos cada uno de estos libros. Bendito sea el Señor. Muy bien, miremos el Nuevo Testamento. Podemos clasificarlos en sus géneros literarios de la siguiente manera: 5 libros históricos. Como les decía, los evangelios se les pueden decir los evangelios, se les pueden decir libros históricos. ¿Por qué libros históricos? Porque igualmente están narrando la historia de Dios
y en este caso la historia del Hijo de Dios aquí en la tierra, o sea que son los evangelios, pero también pueden ser inclusive, les voy a contar que los evangelios también, como les decía anteriormente, se les puede catalogar libros biográficos, ¿verdad? ¿Por qué están contando la biografía de Jesús en la tierra? Entonces, también tenemos como libros históricos Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos, Evangelio según Lucas, Evangelio según Juan y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, miremos un poquito las 13 cartas paulinas o epístolas paulinas. Estas cartas son, las cartas son más de las que hablan acerca de educación de la fe, o sea, doctrina, doctrinales, y se dividen de la siguiente manera: las epístolas de Pablo o epístolas paulinas y las epístolas generales. Dentro de las epístolas paulinas o de Pablo son 13 cartas que empieza Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, no es de Corintios, sino a los Corintios. ¿Por qué a los Corintios? Porque fue escrita por Pablo, dirigida a los Corintios, no es de los Corintios hacia Pablo. A veces cometemos ese error y lo escuchamos todavía en las congregaciones, que pues decimos segunda de Corintios. No, es segunda a los Corintios, y esos son detallitos que ya usted y yo debemos estar cambiando en nuestra forma de hablar. Entonces, la carta a los Gálatas, la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Y como ustedes bien saben, hoy tenemos nuestra primer tarea, nuestro primer trabajo hermenéutico y exegético también, porque lo que ustedes van a hacer es ya la exégesis utilizando las herramientas, los principios, las reglas, las normas de la hermenéutica. Muy bien. Continuemos. En el Nuevo Testamento seguimos teniendo las epístolas generales o cartas generales. ¿Qué sucede aquí? Que Pablo escribiera, podríamos decir que las cartas de Pablo eran cartas personales, podríamos decirlo así. ¿Por qué personales? Porque él las escribía directamente dirigidas a unos receptores específicamente. Por eso se llama la carta, ejemplo, a los Gálatas, a las iglesias en Galacia, sí, a las iglesias en Éfeso. Entonces, eran directamente, esos ya tenían un remitente, digámoslo así. Mientras las epístolas generales se escribieron precisamente doctrinalmente para todos, no directamente dirigidas a una iglesia en particular. Entonces, son 7 epístolas generales donde está Santiago. Acuérdense, Santiago, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Primera y segunda de Pedro, sí, de Pedro, porque de y no a, porque es escrita por Pedro mismo, dirigida a las iglesias. La primera, segunda y tercera epístola de Juan, Judas y Hebreos. ¿Se acuerdan que hablábamos un poquito acerca del lenguaje? Sí, el lenguaje, no la lengua como idioma, sino el lenguaje. Hebreos, todavía no se sabe ni se sabrá quién es el autor. Se le ha atribuido a veces a Pablo. ¿Por qué se le ha atribuido a Pablo? Porque el nivel de griego que se utiliza en la carta es un nivel muy elevado, ¿sí? Para aquellos conocedores, es un nivel muy elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que acordémonos que dentro de los apóstoles y de los autores de la Biblia, nos atreveríamos a decir, o me atrevería a decir, que el más estudiado de todos podría ser Pablo. Acuérdense que Pablo es lo que llamaríamos hoy en día un doctor de la ley, o sea, un abogado. Los abogados son los doctores de la ley. Este es un hombre
que tuvo los mejores estudios también. Por lo tanto, a él se le atribuye. Pero ¿qué debemos hacer usted y yo? Cuando la Biblia no me lo dice, usted y yo tampoco inventamos. Cuando la Biblia no me lo dice, usted y yo tampoco inventamos. Entonces tenemos 7 epístolas o cartas generales y un libro profético que es el libro de las revelaciones o el libro del Apocalipsis, como también es conocido. Muy bien, continuemos. Entramos a la poesía hebrea. La poesía hebrea, la hermenéutica bíblica tiene en cuenta y debe tener en cuenta las grandes contribuciones que el pueblo hebreo ha dejado en general a la literatura universal a través de sus poesías, entendiendo que la poesía hebrea es algo diferente a la poesía que nosotros conocemos, porque se basa más como en unas cadencias rítmicas que en la rima y en la prosa. Sí, la poesía que usted y yo aprendíamos en el colegio o que todavía cuando tenemos hijos nos toca ayudarles a que se aprendan un poema porque se los pidieron en el colegio, ustedes se dan cuenta que la poesía nuestra se basa mucho en la rima, mientras la poesía hebrea no. Y esto se puede, y fíjense lo importante de la poesía hebrea, que es la tercera parte del Antiguo Testamento, es poesía. Salmos, proverbios, cantares, lamentaciones, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Son libros poéticos. ¿Sí? Fíjense lo interesante de la hermenéutica, que nos empieza a abrir el horizonte. Pero yo quiero decirle algo que es precioso de parte del Señor. Poema en griego es poema, P-O-E y latina M-A, poema. En griego la palabra poema significa obra creada por Dios. Escúcheme, poema, que es poema, en griego quiere decir obra creada por Dios. Y tiene relación directa con el texto que está en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice que somos hechura suya, creada en Cristo Jesús. Si usted cambia hechura y creada y pone poema, sería porque somos poema suya, poema en Cristo Jesús. Le voy a decir otra vez, porque somos poema suyo, poema en Cristo Jesús. ¿Qué le estoy diciendo aquí? ¿Qué nos enseña? Que esto es lo maravilloso de la hermenéutica. ¿Qué nos enseña? Que cuando el Señor nos hizo a nosotros, nos creó como un poema. Usted y yo somos poema de Dios. Imagínese con el amor que Dios nos creó a nosotros. Usted y yo, ante los ojos de Dios, somos su poema. ¿Sí? Qué maravilloso. Y ahí es donde nos damos cuenta por qué la tercera parte del Antiguo Testamento es poema, porque es que recordemos que estos 66 libros es la historia del más grande amor incondicional que se pueda crear, que se pueda tener. Este es un libro de poemas de amor hacia la humanidad. Quiero entender que este es el libro de la redención, del plan de salvación de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y usted y yo fuimos creados como un poema de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor.
Entonces, la poesía de la Biblia es de carácter total, inminentemente religioso, pero hay también algunos fragmentos de lo que podríamos llamar lo que hablábamos ahora, la poesía secular, y estos, por ejemplo, están en el libro de Números 21, 17, 18, la canción del pozo, la del matrimonio de Rebeca, en el libro del Génesis, capítulo 24, versículo 60, allá en la segunda carta de Samuel, capítulo 1, 17, 27, la canción de la victoria en Jueces 5 y la de la viña en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. Muy bien. 4 clases diferentes de poesía religiosa. En la poesía que nosotros tenemos en estos textos está la lírica, que es la que encontramos prácticamente en los salmos, pero que también se muestra en los libros históricos. Aquí es donde nos estamos dando cuenta. Fíjense lo hermoso de la hermenéutica, que es que nos lleva a buscar, a desmenuzar el texto hasta que encontremos esas perlas que Dios tiene, porque cada vez que usted toma un texto, el Señor le va a abrir una perla nueva. Hay algo que tenemos que entender y permítanme, yo se los digo aquí, pero no nos convirtamos en esos profesionales del Evangelio. Profesionales del Evangelio. Esos que entonces yo me baso ya en mis propias capacidades y no tengo necesidad de ir a la fuente. Se los he dicho muchas veces. La hermenéutica es esa ciencia que me da los principios, las reglas, las normas de interpretación. La exégesis es la aplicación directamente ya de todos estos principios, normas y reglas. Pero yo debo depender siempre de la fuente, que es el Espíritu Santo. Yo debo tener una relación magnífica al 100% con la fuente, que es el Espíritu Santo. Él es el que me va a guiar a toda la verdad. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos estamos convirtiendo en estos profesionales del Evangelio, donde yo ya tengo mucho recorrido, y entonces yo no tengo que buscar en la fuente, sino que yo ya me baso en mis capacidades, en mis conocimientos, y eso no debe ser así. Usted cada vez que vaya a preparar, una enseñanza, usted cada vez que vaya a entrar a estos textos sagrados, lo primero que tiene que hacer usted es orar. Lo primero que tiene que hacer es orar. Usted no puede ir a un texto sagrado sin antes haberle pedido al Espíritu Santo, a la fuente misma, que le muestre, que le guíe a toda la verdad. Después de eso, usted lógicamente ya tiene las herramientas de la interpretación o de la hermenéutica. Acuérdese usted que en una clase les dije muy claramente que el término hermenéutica eh, no está directamente implícito en las escrituras, pero sí está el término intérprete e interpretación, o sea, hermenéutica. O sea que el término hermenéutica como tal sí lo encontramos en la Biblia. Entonces, tenemos las clases, discúlpenme que de pronto me salió un poquitico, pero era importante decirlo, 4 clases diferentes de poesía religiosa. La lírica, cuya forma es muy linda, muy hermosa, como la vemos en los salmos, pero que también están en los libros históricos, la gnómica o proverbial, que está en los proverbios, parte de Eclesiastés, y algunos aforismos que encontramos por el Antiguo Testamento.
En la cuarta clase voy a hablar un poco acerca de la preparación de que necesitamos usted y yo. Como tercera tenemos la dramática que se encuentra especialmente en Job. Usted que ha leído el libro de Job sabe muy bien, es uno de los más hermosos poemas, no solamente bíblicamente hablando, sino dentro de la literatura universal. Y Cantares, Cantar de los Cantares, ha sido catalogado o interpretado como un drama, también un drama poético, donde resalta el amor humano. La Eliágica la encontramos en Lamentaciones y en otras canciones tristes y cantos fúnebres contenidos en los libros históricos y proféticos. Aquí les escribo más que su rima, más que por su rima, que raras veces aparece en el Antiguo Testamento, la poesía hebrea se distingue por otras dos características que tienen que ver con el acento rítmico y el paralelismo. El paralelismo ya es una figura literaria, la cual vamos a mirar ahora más tardecito. Los versos, fíjense que no tiene que ver como con la poesía que nosotros conocemos, que es donde la rima es parte primordial, no, en la poesía hebrea son más bien el acento rítmico. Ahora usted diría, bueno, pero ¿cómo así el acento rítmico? No, aquí hay algo que tenemos que entender. Acuérdense que estos textos fueron escritos en un idioma diferente. Por lo tanto, la pronunciación de un idioma diferente también tiene unas cadencias rítmicas diferentes, que por lo tanto, por eso yo soy de las personas que en este momento me estoy preocupando por estudiar hebreo, porque quiero poder leer en algún momento, si el Señor me regala la vida, quiero poder leer estos textos en el idioma original. Sí, para poder entender y darme cuenta precisamente de estos acentos rítmicos que tiene la poesía hebrea, porque aunque los encontramos algo escondidos, digámoslo así, en las traducciones y en las versiones del español, nunca será igual que haberlo leído en el idioma original, que es el hebreo. Entonces, los versos de la poesía se caracterizan por un énfasis en el acento o acentual, y entre estos versos, el verso corriente puede tener dos, tres o cuatro acentos. Aquí es lo que hablábamos al comienzo de esa brecha lingüística, ¿sí? Del idioma, ese campo que tenemos que buscar acortarlo para poder verdaderamente poder entender correctamente los textos. Entonces, el acento rítmico hebreo se determina según el número de las palabras significativas que tenga el verso. Este es una ritma de sentido más, es más de sentido que de sonido, ¿sí? Y como les decía anteriormente, se puede apreciar en algunas, aún en las traducciones se podría. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia de los paralelismos. Los paralelismos. Tenemos aquí catedrático académico que nos dice que como el rasgo más característico de la poesía hebrea está el paralelismo, que se clasifica en tres tipos básicos: el sinónimo, el antético y el sintético. Y esto lo encontramos en un libro de Fee y Stewart de 1982. Vamos a mirar entonces los tres paralelismos más esenciales en el manual, ese manual que el Espíritu Santo me permite elaborar, que ustedes tienen también. Ahí hay algunas derivaciones de estos tres paralelismos básicos o fundamentales, o los más comunes. El sinónimo es donde el segundo verso, o el segundo versículo, o el segundo
como dice miembro, simplemente repite con diferentes palabras los mismos pensamientos del primer verso. O presenta una gran similitud entre las líneas que se utilizan, o sea, entre el primer verso y el segundo, se utilizan palabras con significado similar o sinónimos, por eso se llama paralelismo sinónimo. O sea, la segunda línea o el segundo verso repite en gran medida la misma idea que la primera, simplemente utilizando una terminología diferente. Esto me lleva a decir que el verso A, digámoslo así, denominémoslo como el primer verso como con la letra A, es igual al segundo, o sea, a la letra B. ¿Sí? Como dice, el que mora en los cielos se reirá. ¿Quién mora en los cielos? Entonces, mire el segundo verso. Dice, el Señor, que es el que mora en los cielos, en vez de se reirá, dice, se burlará. ¿Sí? Pero la idea es la misma. El que mora en los cielos, que sabemos que es Dios, el Señor, se reirá. Entonces, aquí en el segundo verso, lo que hacemos es que se cambiaron las palabras, pero el sentido como tal es el mismo, que dice, el Señor se burlará de ellos. El Salmo 103:10 dice, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, perdóneme. Y fíjese el segundo texto que dice, ni nos ha pagado conforme a qué, a nuestros pecados. No ha hecho, no nos ha pagado. No ha hecho con nosotros, ni nos ha pagado. ¿Qué? Conforme iniquidades, lo cambiamos ¿por qué? Por pecados. Es exactamente la misma idea, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que la A, digámoslo así, si le pusiéramos al primer verso la letra A, quiere decir que la A es igual a la ¿qué? A la B, ¿sí? O podríamos cambiarlo. Entonces, cada parte de la primera frase, especialmente miremos el Salmo 2, versículos 1-3, corre pareja con una casi sinónima interpretación en la segunda. El que se sienta en los cielos, o sea, el Señor, dice, se ríe. El verso B o el segundo verso lo dice exactamente, la idea es la misma, pero con palabras diferentes. Dice, el Señor se burla de ellos. La explicación, el que se sienta en los cielos, de la línea A, está en paralelismo sinónimo con el Señor de la línea B, y asimismo se ríe de la línea A, está en paralelismo con se burla de la línea B. Entonces las dos líneas están expresando prácticamente lo mismo y han de leerse e interpretarse como una unidad. ¿Sí? Acuérdense que la Biblia como tal, dentro de su grande diversidad, ¿sí? De su grande diversidad de géneros, de figuras literarias, de mensaje, tiene una unidad, ¿sí? Tiene una unidad. Recordemos que Dios, creador de lo visible, de todo, lo visible y lo invisible, también es el Dios que creó la ciencia y es el Dios de la literatura. Dios, Él es el creador absolutamente de todas las cosas. Bendito y alabado sea el Señor. Paralelismo antitético es aquel en el que el segundo verso, aquí tiene segundo miembro, pero póngale usted verso o versículo, establece un contraste. Ya no es igual, sino un contraste con el primero, o sea que se usa, en vez de sinónimo, se va a utilizar un antónimo, o sea, lo contrario.
digamos, delgado, el antónimo es gordo, bueno es malo. Como les decía, en vez de utilizar un sinónimo, a veces se repite en forma negativa. Entonces dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Y aquí vemos la contraparte. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Proverbios, la mayoría de los versos paralelos en Proverbios, desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 16, son paralelismos antitéticos. Ejemplo, el hijo sabio en contraste al hijo necio. Proverbios 10:1. Alegra a su padre y tenemos el antónimo de padre que es ¿qué? Madre. En este texto bíblico de Proverbios 10 hay tres partes de pares opuestos en este versículo. Hijo sabio contra hijo necio. Alegría contra tristeza y madre contra padre. Sí, a pesar de que la idea en el fondo es lo mismo, pero son polos extremos. Sí, por eso se llama antitético. Hay gente que le dice paralelismo antónimo, pero es más conocido como figura literaria como antitético. Miremos entonces el sintético o progresivo es donde el segundo verso, aquí sí le puse verso, completa el pensamiento del primero, o sea, lo refuerza, da mayor información, va creciendo la información, extendiéndose y explicándolo más. De ahí el término, ¿qué? Progresivo, pero también lo conocemos como sintético. Uno de los ejemplos claros es de el Salmo, el Salmo 1. Sí, aquí tengo otros ejemplos, pero aquí el Señor me está mostrando el Salmo 1. Entonces, miren que el primer verso del Salmo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, pero también me dice, ni estuvo en camino de pecadores. Sí, me está dando mayor información para yo poder decir que ese varón o esa varona son bienaventurados. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Va la información progresiva, empieza con una idea, pero se va complementando la idea, ¿verdad? Hasta dar el término total. Y acordémonos de una cosa y quiero decirles aquí, el término bienaventurado, que a veces escuchamos en las congregaciones, no significa 2 veces bendecido ni 3 veces bendecido. No, el término bienaventurado viene de un vocablo en hebreo, en el idioma original, que dice Yehotzabat. ¿Sí? Yehotzabat. Yehotzabat quiere decir dichoso, alegre, feliz, dotado de Jehová. Pero en ningún lado es 2 veces o triple o 3 veces bendecido. No, eso es un error. Y ese es un error que muchas veces cargamos. Y eso es lo hermoso de la hermenéutica, porque lo que les hablaba yo al comienzo en estas clases, usted y yo desde ahora en adelante ya no podemos tomar un texto y simplemente leerlo y sin irnos a investigar. Acuérdese de su cuaderno de apuntes. Sí, acuérdese de ese lugar donde usted va a estudiar la palabra. Si usted, este es el punto, también quiero decirles antes de que se me escape, este es el punto, mis hermanos, en que usted debe hacer ya una inversión. Cómprese y debemos tener
una Biblia de estudio. Sí, la Biblia de estudio me ahorra, me ayuda, perdón, no me ahorra, me ayuda en el estudio porque generalmente antes de cada libro hay una reseña. Sí, hay una reseña acerca del autor, de las fechas, muchas cositas. Sí, entonces es tiempo que usted y yo ya tengamos una Biblia de estudio. Sí, si usted aparte de eso quiere conseguirse una concordancia, quiere conseguirse un diccionario, quiere conseguirse un comentario. En todo caso, yo acuérdese que siempre les voy a estar insinuando que, eh, primero a la fuente. Sí, no seamos perezosos, no nos convirtamos en esos profesionales del Evangelio en que no quiero orar para que sea el Espíritu Santo de Dios trayendo esa revelación, iluminando el texto, sino que me voy a escuchar lo que otra persona, otro ser humano está comentando. No, primeramente a la fuente. Sí, yo necesito tener una relación al 100% con el Espíritu Santo. Mi cuaderno de apuntes donde yo voy apuntando aquellas cosas que necesito investigar después. Sí, entonces, qué interesante, qué importante es empezar a adquirir cosas. Sí, yo aquí tengo la Biblia Plenitud. ¿Qué más tengo yo por aquí? Tengo una concordancia, tengo esta Biblia de estudio teológico, tengo otras, tengo varias Biblias, tengo la 95 de estudio, tengo varias versiones. Yo soy un enamorado de la palabra del Señor. Yo soy un enamorado de la palabra del Señor. Tengo la Biblia Thompson, que eso es otra maravillosa versión. En algún momento podemos igualmente hablar un poquito. Entonces, este es el momento. Si usted eh, eh, tiene la necesidad de conseguirse otra Biblia, este es el momento. ¿Por qué? Porque es que usted ya se está convirtiendo en un estudioso de la Biblia. Acuérdese que lo que estamos haciendo usted y yo es desmenuzando los pasajes. A medida que usted va desmenuzando los pasajes, entonces usted, ¿qué es lo que tiene? Va a empezar a encontrar esas perlas, porque usted empieza a profundizar, a profundizar, a profundizar. Ahora, hay una plataforma virtual que es Biblia Todo. Biblia Todo recomendable al 100%, al 100%. También usted encuentra varias versiones de la Biblia ahí. ¿Por qué varias versiones? Porque a veces es bueno tener esa comparación, porque hay unas versiones que dicen las cosas más con un vocabulario, digámoslo así, más sencillo. ¿Sí? Más sencillo. Acuérdense que la Reina Valera sigue teniendo un vocabulario de un castellano de una época pues un poco atrás, por eso todavía vemos que dice vosotros seréis y todo este tipo de cosas, pero podemos conseguir unas Biblias como la palabra de Dios para todos, la Biblia al día, sí, Dios habla hoy, todo ese tipo de Biblias. Igualmente, como le digo, entonces está esta plataforma Biblia, todo. Excelente. Yo es porque sigo teniendo, a mí me gusta más el libro de forma física, que de pronto leerlo en el computador. Entonces, tenemos ese tres tipos, mis hermanos. La próxima clase voy a estar hablando un poquito acerca de figuras, de tipos. ¿Por qué? Porque acordémonos que el pueblo de Israel es un pueblo que en su localización geográfica
que nunca podemos, ahora ustedes van a tener una materia con el pastor Fermín, bendito sea el Señor, que se llama Geografía Bíblica, importantísima, porque es que yo tengo que, dentro del estudio de la palabra de Dios, está el contexto geográfico, ¿sí? ¿En qué lugar fue escrito? ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones climáticas? Todo eso es parte del estudio de la hermenéutica. ¿Sí? Entonces, tenemos algunas figuras como mandato, motivación, eh, como el Salmo 33:1, acción y consecuencia, Salmo 107, ¿sí? Explicación, enunciado, como el Salmo 77:1. Son muchos las figuras literarias, ¿sí? Nos podríamos tirar aquí un mes entero haciendo clase todos los días para poder realmente investigar y para realmente poder ir y desmenzar literariamente todo lo que este libro tiene, todo lo que estos 66 libros tienen. Entonces, importante, una Biblia de estudio, importante, su lugar. Acuérdese que cuando usted estudia, usted apaga el celular. Cuando usted va a ir a orar, usted apaga el celular. Sí, porque ese tiempo es un tiempo suyo con el Señor y esos tiempos son únicos. Esos tiempos no vuelven. Sí, mi tiempo de oración hoy por la mañana no es el mismo que a mediodía, no es el mismo que por la noche. Son tiempos únicos. El tiempo que usted se sienta a estudiar la palabra de Dios es el Espíritu Santo el que me dice cuándo termino. No soy yo el que le dice al Espíritu Santo hasta aquí. No, Él es el dueño. Y usted y yo, en humildad de corazón, estamos bajo sus órdenes. No somos nosotros los que le damos las órdenes al Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo el que me dice a mí cómo hacer las cosas. Por último, tenemos la primera tarea. Filemón, la carta a Filemón. ¿Sí? No vaya usted a ir a Google a sacar las respuestas. No, no nos volvamos profesionales del Evangelio. No, lea la carta a Filemón. Leamos la carta a Filemón. Cuando usted y yo hacemos un estudio hermenéutico, un estudio exegético, nosotros leemos los textos y nosotros le pedimos al Espíritu Santo que me guíe toda la verdad. Acuérdese que cuando usted y yo estamos preparando una enseñanza, no es de una sola lectura, no es de dos lecturas, es de varias lecturas y tiempos de meditación en el tiempo, en las lecturas. Eso es importantísimo para usted poder hacer una interpretación lo más certera, lo más cercana, ¿sí? Entonces, es una primera lectura, medito. Después, en la segunda lectura, ya apunto. Y como voy apuntando, yo ya empiezo a buscar significados. Eso es lo que hace la hermenéutica, que lo lleva a usted a investigar. ¿Sí? Esta es la primera. Aquí en la pregunta número 7 dice cuál era la naturaleza de su ministerio, tanto del ministerio de Pablo como del ministerio de Filemón. ¿Sí? Entonces, como le decía, no vaya usted a Google. Sí, no vaya a Google, no. Usted mismo haga la hermenéutica
Y en este caso, como ya vamos a aplicar los principios, ya estamos haciendo exégesis del texto. Léalo, léalo y usted mismo vaya sacando las conclusiones. Mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias por esta clase. Espero que este tiempo, igual como ha sido para mí, haya sido de edificación para ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes para nuestra última clase. Dios les bendiga. Feliz día.